Buenos días. En este video vamos a ver algunas características para poder crear un tablero de visualización en Power BI. Para trabajar en esta herramienta tenemos dos opciones. Una, se puede descargar Power BI Desktop para descargar la aplicación en cada uno de nuestros equipos. Esto es factible para aquellos que tienen equipos Microsoft. O para quienes tienen más, pueden trabajar en paralelo o en línea o a través de máquinas virtuales. Sin embargo, al trabajar en línea, el tablero de visualización tiene algunas diferencias. ¿Listo? Vamos a trabajar en este video en Power BI Desktop. Es importante también que si trabajamos en línea, tengamos cuidado con los datos y con los dashboards que tenemos en el sistema. Y esto es debido a que si no contamos con una licencia, tanto el tablero como los datos son visibles para diferentes usuarios. Entonces, por problemas de confidencialidad, si no contamos con licencia, lo recomendable es no trabajar en línea, sino únicamente por la versión desktop. Bueno, cuando vamos a iniciar a crear un tablero de Power BI, abrimos nuestro aplicativo e ingresamos a la primera opción de crear un informe en blanco. Al dar clic en el informe en blanco, podemos ver las diferentes secciones que maneja nuestro tablero. Entonces, en la parte superior, nosotros vamos a tener diferentes herramientas o diferentes menús como archivo, inicio, insertar, modelado, el cual podemos ir navegando e insertar diferentes herramientas a nuestro tablero de visualización. En la parte izquierda tenemos 4 iconos, de los cuales los 3 primeros son los que principalmente manejaremos. Está el vista de informe, que es donde vamos a crear o visualizar nuestro tablero. Está la vista de tabla, que es en la cual nosotros más adelante vamos a poder visualizar la base de datos que hayamos cargado a nuestro dashboard. Y está la vista de modelo, que es en caso de que tengamos varias bases de datos y queramos navegar o relacionarlas. Nos vamos a quedar en vista de informe. En la parte central tenemos nuestro lienzo de trabajo. Entonces, en este lienzo es donde nosotros vamos a crear nuestro dashboard. Entonces, inicialmente nos está pidiendo que importemos nuestros datos, ya sea desde Excel o desde SQL, o en inicio, nosotros también podemos darle la opción de obtener datos. Y ahí vemos que tenemos diferentes opciones bajo las cuales podemos cargar nuestras bases de datos. En la parte derecha, nosotros podemos desplegar diferentes herramientas o menús. Entonces tenemos la primera correspondiente a datos. Ya vamos a ver que cuando hayamos cargado los datos, acá vamos a poder visualizar las diferentes variables de nuestra base de datos. Está la sección de compilar, que es donde tenemos una sección de gráficos que son los que podemos crear. Estos gráficos son como sugerencias. Sin embargo, nosotros podemos llegar a insertar más objetos visuales dependiendo de nuestras necesidades. Cuando insertemos un objeto visual, en esta parte inferior se nos van a desplegar los menús para configurar nuestro gráfico, que queremos que vaya en el eje X, en el eje Y, si se requiere alguna leyenda. Y está el de formato, donde le vamos a poder dar, como su nombre lo indica, formato al lienzo. Entonces podemos configurar el lienzo. Si nosotros queremos cambiar el tamaño de este, podemos agregarle un fondo. Acá podemos escoger un color específico para el fondo de nuestro dashboard o podemos insertar alguna imagen si así lo queremos. Bueno, entonces, ya con esto, la primera recomendación que les doy es que vayan a Archivo, Opciones y Configuración, Opciones, y en ese tablero que se despliega, nos vayamos para características de versión preliminar. ¿Listo? Y acá lo recomendable es a todas estas opciones seleccionarlas para no llegar a tener inconvenientes más adelante de que de pronto no nos aparece algún objeto, alguna herramienta o algún vínculo. A algunos les va a pedir que se reinicie el equipo
para poder activar todas estas pestañas. Continuando con la creación del dashboard, lo siguiente es importar nuestra base de datos. Entonces, como les mencionaba, acá en el lienzo le podemos dar importar datos de Excel o en inicio obtener datos, le decimos libro de Excel o dependiendo cómo encontremos nuestro archivo. Entonces, para este ejercicio vamos a importar nuestra base de datos de Excel. Acá nos va a preguntar dónde se encuentran los archivos que queremos trabajar. Yo voy a trabajar con tres bases de datos para enseñarles cómo vincular una con otra. Primero voy a cargar la base de datos principal. Al abrir la base de datos, se me genera una nueva pestaña. En esta pestaña vamos a entrar a lo que es Power Query, que es la herramienta que se tiene para transformar los datos si son necesarios. Para nuestro caso en particular, la transformación y limpieza de datos se realizó en Python, pero acá en Power BI tiene algunas herramientas también muy útiles para poder tratar la base de datos. Entonces, vamos a seleccionar nuestra base de datos a cargar. Le puedo dar la opción de cargar, donde se suben los datos y paso directamente a mi tablero. Le puedo dar la opción de transformar los datos donde paso directamente a Power Query o cancelar si ya no quiero cargar esta base de datos. Entonces, por el momento le voy a dar transformar datos. Formar datos, se me abre esta pestaña de Power Query. Entonces, acá podemos visualizar la estructura de nuestra base de datos, entonces, las diferentes columnas que tiene nuestra base de datos, el nombre de las columnas y algo importante acá en la parte izquierda y es cómo se están identificando nuestros datos. ABC significa que los identifica como un archivo de texto. 1, 2, 3 identifica que está identificando esta variable como una variable entera y 1.2 indica que está considerando esta variable como una variable decimal. Algo importante que podemos hacer para poder tener un pequeño resumen de nuestra base de datos es ir a la pestaña de vista y acá darle la opción de calidad de columnas y perfil de columna. Entonces, lo que podemos ver es que se nos están visualizando acá nuestros datos. Podemos ver, por ejemplo, de country code, cuántos datos válidos tenemos, cuántos errores y datos vacíos tenemos. Es importante como recomendación para poder desarrollar un dashboard, es que nuestra base de datos ya se encuentre completamente limpia. ¿Listo? Acá para la generación de perfiles de columna, mire que nos mencionan que se basa en las primeras 1000 filas. Podemos dar clic ahí y le decimos que lo haga respecto a todas las filas. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos en este caso tiene 7000 observaciones y solo estábamos analizando las primeras. Podemos hacer diferentes cambios a nuestra base de datos. Al desplegar los menús podemos ver filtros. Al dar clic derecho sobre nuestra base de datos podemos ver si queremos quitar alguna columna, si queremos quitar duplicados, errores, transformar los datos, si los queremos redondear, usar el valor absoluto, la potencia, raíz cuadrada, entre otras opciones. Cuando ya hemos terminado, vamos nuevamente a inicio y le doy cerrar y aplicar. Esto es para decirle a Python que a nuestra base de datos le ejecute los cambios que en esta sección le aplicamos. Posteriormente voy a crear voy a cargar mi otra base de datos. Recuerden que les mencionaba que tenía tres bases de datos. Entonces, para continuar, voy a obtener datos, libro de Excel, y voy a seleccionar el otro archivo que yo quiero cargar. AIG.
Se me despliega la ventana si quiero cargarlos, transformarlos. En este momento solo los voy a cargar ya que esta base de datos no requiere ninguna transformación. ¿Listo? Le doy cargar y se me cargan los datos. En dado caso que si requieran transformar los datos, simplemente doy acá el icono de transformar datos y empiezo a hacer la transformación de mis datos nuevamente. Y voy a cargar mi tercer base de datos que es llamada Countries by name. Y de esa manera cargo las tres bases de datos con las cuales voy a trabajar en este dashboard. La seleccionamos y le voy a dar cargar. Listo. Después de haber cargado mis bases de datos, voy a la pestaña de vista de tabla. En vista de tabla puedo ver acá en la parte derecha las tres bases de datos que yo he cargado. Entonces tengo los gastos militares, IG Orden y GNI. Entonces, en gastos militares es mi base de datos principal donde tengo el continente, el código de continente, el país, año, los gastos, dependiendo la cantidad de gastos a qué grupo pertenece y dependiendo de ese grupo, cuál es el orden que se le brinda. Si vemos nuestra siguiente base de datos, GNI, vemos que tenemos un country code, que es la misma columna que nosotros teníamos en la base de datos de los gastos militares. Entonces, lo que voy a hacer es que quiero relacionar esa base de datos de gastos militares con la de GNI para poder tener la clasificación, pues tener información de cuántos son los ingresos brutos per cápita y cuál es el grupo según, cómo están agrupados según los ingresos dichos países. Y en IG orden tengo con base a la clasificación de los ingresos poder tener un orden. Entonces quiero hacer esa relación de mis bases de datos. ¿Dónde la puedo hacer? En esta vista de modelo. Entonces, en vista de modelo, por default, Python ya logra identificar algunas relaciones de mis bases de datos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la, la tabla de los gastos militares se relaciona por GNI y al darle clic en este enlace de las tablas, yo puedo visualizar acá que me está diciendo que la tabla de gastos militares, la columna de Country Code, la está relacionando con la tabla GNI con la misma columna Country Code. De la misma manera, si selecciono esta línea que conecta estas dos gráficas, me está diciendo que la tabla GNI por Income Group se relaciona con la tabla IG orden con la misma columna de Income Group. Si quiero relacionarla con otra columna, pues ahí está el desplegable con todas las columnas de cada una de las tablas para yo relacionarlas. Pero en este caso, Power BI identificó correctamente las correlaciones que yo tenía en mis tablas. Ahora vamos a continuar con la creación de nuestro tablero. Entonces volvemos a vista de informe. Entonces, en vista de informe, si vemos acá en la pestaña de datos, en la parte derecha, puedo observar todas mis bases de datos y las columnas que están asociadas a cada una de las bases de datos. En compilar, le voy a decir qué gráficos quiero crear. Y en formato, si quiero ponerle fondo a mi tablero de visualización, si quiero ponerle algún filtro o configurar el tamaño del lienzo. Por el momento voy a trabajar con el tablero que aparece por defecto. Acá tenemos diferentes tipos de datos o diferentes tipos de gráficos que yo puedo llegar a utilizar. Entonces, en este primer caso, como yo tengo información de los gastos militares, el continente, el país, yo quiero que los diferentes gráficos que yo vaya a crear se puedan llegar a segmentar. Es decir, que si yo escojo un continente, me aparezcan todos los gráficos de ese continente. Y si no selecciono nada, que me aparezcan de todos los continentes. Entonces, para ello, voy a seleccionar la segmentación de datos. Entonces, acá nosotros podemos ver los diferentes tipos de gráficos que nosotros tenemos. Podemos crear tarjetas, KPIs y en este caso, nuestro interés, la segmentación de datos.
Miren que cuando se me genera la segmentación de datos o doy clic a ese tipo de gráfico, se me genera acá un visualizador en escala de grises. Y acá me está preguntando el campo sobre qué yo quiero hacer esa segmentación de datos. Y le voy a decir, lo arrastro y le digo, yo quiero hacerla respecto al continente. ¿Listo? Si me voy a formato, miren que se me abre otra pestaña diferente a formato, porque ahora le voy a dar es formato al segmento que acabé de crear. Entonces le puedo cambiar el tamaño, el estilo, si le quiero o no le quiero poner título, la configuración de los segmentos, y le puedo decir que una sola selección, selección múltiple, si quiero que salga vertical, que salga como mosaico, que salga como un menú desplegable. En este caso le voy a decir que sea una lista vertical. ¿Listo? Puedo mirar el encabezado, si quiero agregarle algún texto, si quiero cambiar, ampliar el tamaño de la letra, cambiar los colores. Bueno, eso ya va a ir respecto a al diseño que ustedes quieran darle a su segmentación. Listo, entonces de esa manera ya creé mi primer segmentador de datos. Algo importante también que deben tener todos los tableros de visualización es un título. Entonces le podemos aquí agregar un cuadro de texto. Acá le voy a decir que se va a llamar gastos militares y puedo configurar el texto de acuerdo a mis gustos. Voy a cambiar el tamaño. Ahora voy a mover mi tablero a la parte superior. Listo. Ya con eso vamos a ver otro tipo de eh, gráfico o de información que yo puedo poner en mi tabla. Algo que yo puedo utilizar es, por ejemplo, tablas. Entonces, al insertar una tabla, miren que yo puedo mover mis visualizadores en cualquier lugar de mi dashboard. Entonces, cuando selecciono la tabla, acá me va a decir que quiero que esté en sus columnas. Entonces, yo le voy a decir, yo quiero que esté el continente, yo quiero que me salga la suma de gastos y acá en la suma de gastos la voy a poner dos veces. ¿Por qué? Porque miren, acá le voy a, en este menú desplegable, yo le puedo decir que quiero que me aparezca la suma total, yo quiero que me aparezca el promedio, que me aparezca el mínimo, el máximo, la desviación estándar. Entonces le voy a decir que quiero que me aparezca en uno la suma y en el otro que me aparezca el promedio de los gastos según cada tipo de continente. ¿Listo? Y le voy a agregar también el país, pero de país le voy a decir que me haga un recuento. Con eso yo puedo saber cuántos países está en cada uno de los continentes que estoy analizando. Y como es más grande mi tablita, la voy a ampliar un poquito y acá nuevamente yo puedo entrar a formato y empezar a editar cada uno de los campos visuales de mi tabla. Si quiero ampliarle la letra, si quiero eh, ponerle decimales, quitarle los decimales, que salgan más grandes los números, en fin. ¿Listo? Bueno, algo importante también que podemos hacer es que yo puedo llegar a extraer mayor información de mis tablas. Entonces, si yo entro, por ejemplo, a promedio, selecciono la columna de promedio de expenditure y me voy a elementos de la celda. Vamos a mirar acá. Acá podemos ver las diferentes opciones que le podemos ir agregando a las tablas, a los textos, el encabezado como tal de la tabla, si queremos ampliar la letra, si queremos cambiar los colores,
Si le queremos cambiar el fondo como tal a las tablas, el valor total que aparece en la parte inferior, qué formato queremos darle en una columna específica. Expenditures, si le quiero aplicar al encabezado algo, si quiero aplicarle a los valores, que quiero cambiarles el texto, si en específico al quiero cambiarle algo. Y por ejemplo, acá acabé de seleccionar promedio expenditure. Y le voy a decir que a esa columna quiero agregarles elementos de celda. ¿Y qué es elementos de celda? Nuevamente le voy a decir el promedio expenditure y le voy a decir que quiero que me aparezcan barras de datos. ¿Qué significan estas barras de datos? Miren que me está generando unas barras donde me ayuda también, de acuerdo a quién tiene mayor promedio de gastos, pues tiene la barra más grande y el que tiene menos gastos tiene la barra más pequeña. Entonces, de esa manera yo puedo extraer más información de los datos que estoy analizando. Acá puedo configurar el tamaño de mi tabla, reducir sus tamaños, ampliarlos, pues darle el formato que yo desee. ¿Listo? Voy a ampliarla acá un poquito para cerrar. Listo. Ahí tenemos otro tipo de elemento que podemos crear. Otro tipo de gráfico que también es muy usual y sobre todo cuando tenemos nosotros fechas es poder crear series de tiempo. Para crear dichas series de tiempo utilizamos el gráfico de líneas. Entonces nuevamente al seleccionar el gráfico de líneas, en el eje X le voy a decir que se me van a visualizar el año y en el eje Y le voy a decir que se me van a graficar la suma de los gastos. ¿Listo? Yo le puedo decir también, le puedo agregar una leyenda y en esta leyenda la voy a llamar de otra tabla, la GNI, el Income Group. ¿Listo? ¿Se acuerdan que habíamos relacionado las tablas? Le voy a decir que la leyenda va relacionada con ese Income Group. Entonces miren la tabla que se me está generando acá donde yo estoy viendo los diferentes income group, high, lower, middle, upper middle, y estoy viendo las gráficas de cada uno de ellos. Si yo vengo aquí a mi segmentador y escojo África, miren que solo voy a visualizar en la tabla África y no tengo gastos como tal para África de gastos. Si me voy por América, África, Asia, Europa y Oceanía, puedo ir visitando diferentes gráficas. Si le estoy dando clic sobre continente o en el borrador, se me borran como tal los filtros que yo tenía creados en mi gráfica. Listo. También que yo puedo hacer es una gráfica de barras apiladas. Entonces, en este caso, yo tengo mi gráfica y lo que voy a decir es que en el eje en Y, lo que voy a tener es los diferentes países. Yo selecciono el country y en X le voy a decir que voy a tener nuevamente la suma de los gastos. ¿Listo? Esto es dependiendo, los gráficos se van generando dependiendo de la información que ustedes deseen. Y en leyenda le voy a decir que voy a seguir utilizando el income group para poder analizar dependiendo de los grupos. ¿Qué es importante? Yo creé esta gráfica, pero si esa gráfica no es la que yo desee, me paro sobre la gráfica y acá empiezo a seleccionar otra gráfica. Digamos, voy a seleccionar esta. ¿Listo? Entonces miren que la gráfica va cambiando y las configuraciones que yo le había dado a la gráfica se me van manteniendo. Entonces puedo tenerla vertical, horizontal. ¿Listo? Y nuevamente en formatos le podemos ir dando las características que nosotros deseemos a nuestra base de datos. Si queremos cambiar el título, si queremos ajustar el eje de Y, si queremos ajustar el eje de X, y así sucesivamente. Tenemos muchas opciones para editar nuestras gráficas. De la misma manera, si ya tengo configurada una gráfica y yo deseo cambiar el tipo de datos en esa gráfica, pues nuevamente me paro sobre la gráfica y acá le doy el cambio que deseo. Por ejemplo, yo no quiero el recuento,
de los gastos, sino quiero la suma de los gastos. Entonces, miren que se me cambia como tal la visualización de mis datos. ¿Listo? Bueno, nuevamente podemos hacer otro tipo de gráficos. Por ejemplo, el gráfico de anillos. Esto nos es muy bueno para ayudar a representar algunas estadísticas. Entonces, por ejemplo, bueno, miren que acá como me paré estaba parada en un gráfico y seleccioné otro, lo que hizo fue que se cambió el gráfico que yo ya tenía por este nuevo que seleccioné. Entonces le voy a decir que voy a seguir con el gráfico de barras apiladas para esta sección y como quiero un gráfico nuevo, me paro sobre el tablero general y ahí sí selecciono el gráfico de anillos. Acá le voy a decir en leyenda, le voy a decir que quiero que se haga por continente, que es cómo se va a generar ese anillo y quiero que ese anillo lo que me haga es que me sume los gastos. Entonces en valores le voy a decir que la suma de gastos por cada uno de los países. Entonces miren que ahí estoy pudiendo ver cada uno de los continentes. Miren que acá también si los selecciono, las gráficas van cambiando. Lo mismo que me pasaba si yo seleccionaba acá los países. Si selecciono aquí África, América, Asia, van cambiando las gráficas, las tablas, de acuerdo a la selección que yo estoy haciendo. O directamente dentro de las gráficas yo puedo ir haciendo selecciones. ¿Listo? Y por último, otro tipo de gráfico que quería mostrarles es un mapa. Entonces tenemos mapa de formas o mapa coroplético. Yo voy a utilizar un mapa de formas y acá simplemente, bueno, tengo que devolverme porque estaba parada sobre el gráfico. Me paro sobre el lienzo, le voy a decir que voy a hacer un mapa de formas y acá le voy a decir en ubicación que voy a utilizar el país y en leyenda le voy a decir incongruo. Y yo selecciono África. Bueno, este no fue el mapa deseado porque solo me está mostrando Estados Unidos. En teoría, estos mapas al utilizarlos, bueno, sí, esto. Nuevamente me paro en el mapa que deseo cambiar y voy a utilizar este gráfico, el coroplético. ¿Listo? ¿Para qué? Para que se me visualice todo el mapa. ¿Listo? Y miren que si yo no selecciono nada, me sale todo el mapa mundi con la clasificación o con los colores de acuerdo al Income Group. Pero si yo empiezo a seleccionar cada uno de los países, se me va a segmentar directamente en el área en la cual yo estoy analizando. Asia, Europa, Oceanía. ¿Listo? Entonces, de esta manera nosotros ya hemos creado un tablero de visualización. Ya depende de ustedes los detalles adicionales que quieran crearle a su tablero o la cantidad de gráficas que ustedes tienen como opciones para su creación. Listo, ya con nuestro tablero, pues finalmente lo que debemos hacer es guardarlo, que es algo que debemos hacer desde un principio. Entonces, archivo, guardar como, seleccionamos el lugar donde nosotros queremos guardar este archivo, donde que deseamos, y después de quedar guardados y visualizamos en nuestra carpeta, ya tenemos un archivo de Python, que es el de Power BI, que es el que nosotros podemos llegar a compartir. Listo, y con esto ya hemos creado nuestro tablero de visualización. Si ustedes quisieran, de pronto en una sola página no fue suficiente toda la información para su tablero, algo importante que pueden hacer es que pueden agregar nuevas páginas de visualización y posteriormente navegar a través de las páginas. ¿Listo?
Estas dos pestañas no les había mencionado. Esta nos permite ver cómo sería la vista desde escritorio y esta visualizar cómo sería la vista desde un equipo móvil. ¿Listo? Entonces se configura o se ajusta como tal nuestro, tenemos que ajustar como tal nuestro tablero para ver cómo se van a visualizar los diferentes gráficos que ya hemos creado. ¿Listo? Podemos ampliar y reducir el tamaño de nuestro tablero. Entonces, la invitación es a que sigan navegando como tal Power BI y creen su tablero de visualización.